Son innumerables los casos de personas que han estado a punto de morir o en situaciones límite, pero que han conseguido superar el trance con la colaboración de un ente fantasmal. El fenómeno se ha observado en alpinistas, buceadores, exploradores, navegantes solitarios y aviadores, pero también en gente corriente en situaciones de estrés o duelo profundo. ¿Acaso esto se trata de un mecanismo alucinatorio de defensa que nos impulsa a sobreponernos cuando acecha el peligro, o realmente estamos ante espectros sobrenaturales de otra dimensión? Acompáñanos en este video donde veremos a los llamados guardianes invisibles, rescatadores del más allá. La alemana Elsa Schmidt-Falk tuvo una experiencia aterradora cuando escalaba en los Alpes bávaros. Confundió el camino y se encontró en una situación muy peligrosa. Un año antes, una joven se había caído exactamente en el lugar donde se hallaba Elsa. Aquel punto concreto parecía un callejón sin salida. De repente, Elsa percibió una gran bola de luz que se fue transformando en una figura de elevada estatura con el aspecto de un chino. No se sintió ni sorprendida ni asustada, le pareció bastante normal. La figura le habló unas pocas palabras, la condujo a un sendero seguro y desapareció tras convertirse de nuevo en una bola de luz. La circunstancia recogida en este relato no es ficticia ni infrecuente. Muchas personas tienen experiencias semejantes en situaciones de peligro extremo y, según el investigador Hilary Evans, todas ellas tienen una finalidad. En el caso de Schmidt-Falk fue una respuesta directa a una necesidad. Este misterioso ser se apareció porque alguien le necesitaba y le salvó la vida. Para Elsa esto se trataba de un bodhisattva, es decir, una entidad no humana pero benévola para los humanos. En el contexto ufológico, en cambio, se le habría considerado un hermano cósmico y, en uno religioso, un ángel guardián. Estas peculiares entidades abundan en la literatura bíblica, médica y paranormal. John Geiger, explorador y escritor norteamericano, director de la Real Sociedad Geográfica de Canadá, se encargó de recopilar testimonios de este tipo, luego de que las viviera en primera persona. Geiger relata: Cuando tenía 7 años tuve un encuentro con una serpiente de cascabel en el sur de Alberta. Es una región muy árida, casi desértica, y mi padre iba delante de mí cuando la serpiente se me apareció en un empinado terraplén. Durante aquellos instantes aterradores, antes de ser rescatado por mi padre, tuve la sensación de que me desdoblaba y me veía a mí mismo desde un ángulo imposible y diferente. No sentí que aquello me estuviera sucediendo, sino que le ocurría a otro niño, aunque ese niño solo podía ser yo. Creo que se debió a un mecanismo de resistencia al enfrentarme a una tensión extrema. Pero, lo que me convenció de la realidad de aquella experiencia, fue que tuve de nuevo la misma sensación en la década de 1990, durante una expedición con Owen Beatty a Marble Island, una isla desolada en la bahía de Houston. Habíamos ido a investigar la desaparición de la expedición inglesa de 1719, dirigida por el capitán James Knight, y llovió tanto que permanecimos atrapados en nuestras tiendas. Sufrí una hipotermia, no dejaba de temblar y entonces tuve de nuevo la sensación de verme desde un punto de vista alternativo. Y así fue como Geiger empezó a buscar casos de experiencias mentales infrecuentes compartidas por exploradores y otras personas en entornos extremos. Y, tras recopilar numerosos casos, publicó El tercer hombre, Ariel, 2009. Fue tanto el éxito de aquel libro, que Geiger empezó a recibir testimonios de gente corriente contándole que habían sido salvados de la muerte tras recibir la visita de una entidad benévola que a veces era invisible y otras veces no, y la cual los testigos lo relacionaban como un ángel. Aunque los neurólogos atribuyen estos casos al fenómeno que denominan la presencia percibida, y lo consideran un producto del cerebro, Geiger lo llama el efecto ángel en base a la ingente cantidad de informes de primera mano que ha recibido de personas que han sentido una presencia angélica. Debido a esto se animó a escribir su segundo libro, titulado precisamente The Angel Effect, el efecto ángel. En el libro recoge las teorías científicas más actuales que, en general, apuntan a la capacidad innata del cerebro para enfrentarse con éxito a cualquier situación, por más dramática que sea. Uno de estos casos que además es muy famoso es el vivido por Ron DiFrancesco, un trabajador del World Trade Center que se encontraba en la planta 84 de la Torre Sur cuando se estrelló el segundo avión en aquel fatídico accidente.
Él fue la última persona en abandonar el edificio antes de que se viniera abajo y, según su relato, se salvó por una intervención divina al escuchar algo así como: ¡Hey! Tú puedes hacerlo. Cuando no sabía qué dirección tomar para escapar del fuego y el humo a su alrededor. Pero, además de una voz, Di Francesco tuvo la percepción vívida de una presencia física que le agarraba de la mano y le sacaba de allí. Ahora, a diferencia de la experiencia anterior, la del ciclista Kevin Davey no se produjo en circunstancias de peligro para su vida, sino por agotamiento físico y falta de sueño. Él mismo explica por qué llegó a disfrutar de esa experiencia. En los últimos años me he empeñado en descubrir mis propios límites y he empezado a hacer viajes cada vez más largos y fatigantes. Por ejemplo, 300 kilómetros en 24 horas sin dormir y luego 600 kilómetros en 63 horas durmiendo solo 2 horas. Hice un recorrido de 1000 kilómetros en 4 días y medio, durmiendo poquísimo, y otro de 1500 kilómetros en 8 días y medio, durmiendo solo 4 o 5 horas. En más de una ocasión, la privación de sueño unida al esfuerzo físico extremo ha llevado a Davey a tener extrañas alucinaciones durante algunos de los recorridos en bicicleta. Lo más extraño de todo es la fuerte sensación que he tenido en algunos recorridos de que no estaba solo, aunque circulara solo. Eso me desorienta mucho porque me hace pensar en un nosotros más que en un yo, debido a lo reales que son las presencias que me acompañan. En una ocasión fue un hombre joven al que no conocía, pero que parecía una versión más joven de mi padre fallecido. Otra experiencia similar, es decir, sin peligro para la vida, la narra el médico Vincent Lam. La tuvo durante una etapa de exámenes muy estresante. Si no rendía al máximo, echaría por tierra mis posibilidades de ingresar en la Facultad de Medicina. A lo largo de esas semanas no hice sino estudiar, comer, dormir y examinarme. Una noche, completamente agotado, cuando estaba dándome una ducha, percibí una presencia. Supe al instante que se trataba de un tercer hombre y que quería ayudarme. Sentí que Dios me había enviado un ángel guardián para orientarme en un momento difícil. Me proporcionó indicaciones prácticas sobre cómo conducir mi vida diaria, cómo aprender y cómo controlar mis emociones. Me pidió que tuviera fe. Tiempo después obtuve muy buenas calificaciones e ingresé en la Facultad de Medicina. La visita que tuvo Lam de aquel ángel se produjo durante un periodo de crisis personal, no más extremo que las penosas circunstancias físicas que describen muchas personas. Pero eso viene a corroborar lo que defiende Geiger en su libro The Angel Effect, que la presencia percibida se aparece más a menudo de lo que admitimos, pero no solo en situaciones extremas. Es suficiente con que se den ciertas circunstancias de estrés o privación sensorial, como explica la exploradora americana Anne Bancroft, la primera mujer en terminar con éxito una serie de arduas expediciones al Ártico y a la Antártida. Bancroft ha percibido presencias en diferentes ocasiones durante sus peligrosas expediciones y está muy familiarizada con la experiencia. Cuando estás en sitios nevados y solitarios durante mucho tiempo experimentas una gran pérdida sensorial y entonces se manifiesta el síndrome del tercer hombre. Algunas personas lo describen como espíritus o una presencia que se aparece cuando las cosas se ponen muy difíciles, física o emocionalmente. La experiencia más intensa que tuvo Bancroft fue mientras atravesaba el continente desde la Tierra de la Reina Maud hasta la base americana de McMurdo en la Antártida. Según ha descrito, el terreno era muy problemático. Ella y su compañera, la alpinista noruega Liv Arneson, arrastraban trineos de 120 kilos, más del doble del peso de Bancroft, luchaban contra las olas de hielo y, para alcanzar la meseta polar, se vieron forzadas a ascender por empinadas pendientes. Nevaba copiosamente, el viento era violento, la temperatura era de menos de 34 grados y, por si fuera poco, ella tuvo una dolorosa torcedura. Cierto día, cuando solo faltaban 4 horas de marcha, tuve la súbita sensación de hallarme en compañía de otra persona. La sentí detrás del hombro derecho y, de repente, me inundó una sensación de bienestar, calidez y fuerza. Me asustó al principio, pero me acogí al sentimiento y a la sensación de la presencia. Me proporcionó fuerzas y también un gran consuelo.
A diferencia de los entes maléficos que se aparecen en la parálisis del sueño o en enfermedades neurológicas graves como el Parkinson que suelen producir una sensación paralizante de terror, los percibidos en las situaciones que describimos son siempre benéficos y, con frecuencia, angelicales. Estadísticamente, las visiones de ángeles parecen ser más frecuentes entre los adheridos a la fe cristiana o con creencias espirituales, pero también abundan entre personas agnósticas o ateas. En todo caso, para Geiger estos episodios son una prueba de la existencia de los ángeles o de una experiencia cerebral que encaja perfectamente con lo que hemos pensado siempre sobre un encuentro con el mundo angelical. Las teorías que explican el fenómeno son muchas, desde reacciones bioquímicas hasta fallos de encendido en la actividad cerebral. Los psicólogos suelen considerar este tipo de experiencias meras alucinaciones, pero incluso aunque así fuera, ¿cómo explicar que una mera alucinación pueda salvarnos la vida en una situación de peligro extremo? En el caso de Elsa Schmidt-Falk, que expusimos al principio, Evans se plantea lo siguiente. Si respondemos que la entidad fue una creación alucinógena que la mente subconsciente de la protagonista fabricó como resultado del miedo experimentado, eso deja sin responder la pregunta: ¿cómo supo su mente subconsciente la senda correcta para salir de la montaña? La respuesta más plausible es que conocía bien el camino, el miedo que sintió le hizo olvidarlo, pero su mente subconsciente le ofreció una salida creando una ilusión para anular su pánico. Hace unas décadas, la posibilidad de una recreación mental, salvadora, de esas características habría sido rechazada por los neurólogos, que no aceptaban que la mente pudiera ir más allá de ciertos límites. Pero, en la actualidad, muchos ya hablan de procesos mentales alternativos, en especial en situaciones como las que comentamos. El cerebro se encuentra en una situación proclive a inducir estados alternados de conciencia. Si a esto se añade la fatiga física debida a la actividad motora continua, el potencial para que se produzcan errores motores multisensoriales se incrementa. Explica el neurólogo Olaf Blanke. Intrigado por estas experiencias y en relación con el fenómeno que discutimos, Blanke, junto con su equipo del Instituto Federal de Tecnología de Lausana, completó investigaciones en donde identificaron una serie de regiones cerebrales implicadas en generar la ilusión de la presencia percibida, lo que a su vez avanza pistas sobre la biología de la enfermedad mental y los mecanismos de la conciencia humana. En lo relativo a las presencias percibidas en circunstancias de peligro, Blanke opina que solo podemos especular. En algunas situaciones, la falta de oxígeno podría producir la ilusión, pero también sabemos de personas viudas que han percibido la presencia del cónyuge fallecido. Sin duda, hay otros factores psicológicos en juego. En su fascinante libro Alucinaciones, Oliver Sacks se hacía eco brevemente del fenómeno de ese alguien que está ahí, a la izquierda, a la derecha o detrás de nosotros. Dice Sacks. Entre los factores desencadenantes de la experiencia, Sacks menciona la soledad, la oscuridad, el estar hiperalerta en un entorno desconocido, el aislamiento, el cansancio extremo, la falta de oxígeno y señala también lo que Evans apuntaba con respecto a la intencionalidad de la presencia. La sombra que nos acecha tiene algo en mente. Y es esta sensación de intencionalidad la que nos pone los pelos en punta o, al contrario, nos produce la dulce serenidad de estar protegidos. A pesar de investigaciones, ¿hasta qué punto tiene la ciencia las respuestas finales para este fenómeno? Se tiene la impresión de que, a diferencia de las experiencias cercanas a la muerte, no solo se ha silenciado demasiado tiempo, sino que parece haber sido relegado a la región de lo paranormal. La dimensión espiritual que implica puede estar en la raíz de ese silencio, pero parece que solo la neurología puede aclararnos algo al respecto. Hay muchas pruebas que apuntan a un origen neurológico, ya que se ha logrado evocar a una presencia en laboratorio mediante estimulación eléctrica. La cuestión es cómo es evocado este poder en los entornos de supervivencia extrema. ¿Cómo puede la gente activar este mecanismo, que es fundamental para sobrevivir? Hay tantísimos casos de personas que han compartido sus experiencias con el tercer hombre que es imposible silenciarlo. Geiger considera que el efecto ángel tiene en cuenta todas las teorías, desde la creencia de algunos psicólogos en que es un producto de las expectativas individuales, hasta que la presencia es el producto de la ausencia. Otra teoría más sugerente sobre este fenómeno señala que sería la consecuencia de un mecanismo innato de supervivencia que nos alerta ante las amenazas.
Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que sea así. De hecho, hoy por hoy, no se puede demostrar que exista una base orgánica. Quizás sea más una cuestión de fe. Nunca había prestado mucha atención a los ángeles antes de empezar a investigar este fenómeno. Pero ahora estoy convencido de que estas experiencias son muy reales y creo que cuando la gente habla de ángeles, debería tomarlos más en serio, concluye Geiger. Lo importante, en definitiva, es que la presencia percibida se experimenta como una fuerza real y potente que nos impulsa a superar peligros aparentemente insalvables. El amor se encuentra al interior de cada hombre. Es la fuente de la humanidad. Míralo en el otro. Brillará en ti.